En este vídeo vamos a hablar sobre cuál debería ser el rol adecuado del ego hasta que consigamos liberarnos de él. Y podemos ver el trabajo espiritual o el camino espiritual como un camino en tres fases. La primera sería, digamos, donde el ego se ha convertido en un tirano, es decir, hay una identificación absoluta con nuestro personaje, con el personaje que jugamos en la vida, y al identificarnos con el personaje dejamos de ser libres. Entonces, el ego, el personaje que jugamos, el rol, que no es verdadero, sino es una historia y un personaje que juega un papel en el mundo, se convierte en nuestro tirano, se convierte en el poseedor de nuestra energía. Entonces le damos el poder y la energía a este tirano que se convierte en el ego. Y por eso el ego tiene tan mala fama en el mundo espiritual, porque básicamente no nos permite llegar a nuestro ser, porque nos quita toda la energía para tener que defender el personaje que estamos jugando en el mundo. Entonces, la primera etapa normalmente es, y de la cual sale muy poca gente, es que el ego se convierte en un tirano, ¿vale? Y somos esclavos del personaje que el ego ha creado. La segunda fase sería hacer que el ego se convierta en un buen sirviente. Es la fase intermedia de la desidentificación. ¿Y en qué consiste esto? Lo primero es que sepamos que el rol que hacemos en el mundo no somos nosotros. Entonces ya hay una desidentificación con el personaje. Entonces tú puedes, por ejemplo, salir al mercado, pero sin creerte tu papel. Puedes ir a trabajar, pero sin, o puedes ser el jefe de una empresa o el presidente del gobierno, pero sin identificarte con el papel que estás jugando, ¿vale? O puedes ser un mendigo, da igual. La cuestión es que no haya una identificación con ese papel que estamos jugando en la vida. Lo segundo es que se convierta en un buen sirviente, ¿vale? Nos desidentifica. ¿Y qué significa ser un buen sirviente? Significa que hace aquello o aquella labor que tiene que hacer, que desempeñar, de forma adecuada sin crear problemas y en modo servicio. Entonces, por ejemplo, si veis la historia de Nisargadatta, que fue un maestro que se realizó, él no tuvo que irse a un monasterio, ni tuvo que irse a... Bueno, de hecho, una parte de su vida se fue, se retiró del mundo, dejó a su familia, pero luego volvió. Y volvió, y entonces por el día llevaba su negocio y luego tenía un cuarto de atrás del negocio donde meditaba. Y entonces, durante el día, mientras llevaba el negocio y lo llevaba bien para alimentar a su familia, etcétera, hacía el papel, digamos, utilizaba al ego, a ese rol, como buen sirviente. Entonces, el ego no le creaba problemas, hacía lo que tenía que hacer, hacía su trabajo en el mundo, en la ciudad, y una vez que hacía el trabajo como buen sirviente, que le daba un dinero para alimentar a su familia, luego ya se dedicaba a meditar y se dedicaba a, digamos, a identificarse con el ser, ¿vale? Entonces, mientras hacía el papel de comerciante, no, no se identificaba con ese. Y consiguió que mientras era comerciante, el rol que hacía era como el del buen sirviente, ¿vale? El del buen sirviente para su familia, para sus necesidades básicas, etcétera. Luego ya la tercera etapa es cuando, digamos, la persona se ha realizado completamente y no hace ninguna labor en el mundo. Porque incluso, por ejemplo, los maestros espirituales que han vuelto a enseñar, como Eckhart Tolle o David Hawkins o un montón de maestros que deciden volver a enseñar, cuando están enseñando también tienen, digamos que, jugar un papel en el mundo, que es el de maestro espiritual o el de tutor espiritual. Y ahí también el ego, digamos que está sirviendo. Está haciendo el papel de maestro, de profesor, pero sin identificarse con él. De hecho, muchos maestros espirituales caen en la problemática de que se creen maestros, de que se identifican con el rol que están haciendo. Y ahí, digamos, como que estarían cayendo
en ser tiranos de su ego espiritual, ¿vale? Entonces, la tercera etapa sería esta, la de ya no necesitar un ego o no necesitar hacer un papel o un rol en el mundo. Pero eso solamente, como digo, es para las personas que se han retirado completamente. Así que, bueno, en lo que nos concierne a la mayoría de personas que estáis viendo los vídeos, básicamente es intentar la identificación con el papel del ego, que deje de ser un tirano y que se convierta en un buen sirviente para tus necesidades. Que no te cree problemas, que resuelva problemas, que sea eficaz, que actúe con alegría en el mundo y que sea un sirviente tanto tuyo como de las personas a las que presta servicio. Muchísimas gracias.